Es una primicia que además es un honor, porque esta casa es amiga, y que casi la primera primicia de un fin de una etapa, y como he dicho antes, va a ser la última, que la pueda anunciar además en un programa que además ya casi soy un asiduo, ¿no? Y por tanto para mí es un auténtico placer. Y efectivamente, yo tenía un compromiso, tenía unos objetivos determinados y tanto unos como nosotros están finiquitados. Por tanto, mañana se va a producir mi relevo. La primera cuestión que me planteaste en aquel inicio de legislatura en el programa era cómo había encontrado, después de casi 20 años, cómo había encontrado la política turística y, en este caso concreto, todos aquellos objetivos que entendía que debíamos afrontar, ¿no? Y te dije una cosa, que es que todo había cambiado. Pasados 2 años no sé si he cambiado por bien o por mal, pero sí que como mínimo aquellos objetivos que te anuncié los hemos trabajado muchísimo. Es verdad que siempre hay un recorrido y yo quiero empezar, más que hablando de los objetivos, un poco también la percepción que tengo después de 4 veces ser responsable de la política turística de esta comunidad autónoma. A veces las transformaciones, cuando estamos en el proceso de transformación, a veces no nos damos cuenta de... Yo digo siempre, pongo el ejemplo, ¿no? Cuando uno se hace mayor, solo se da cuenta cuando se compara con tu misma quinta, ¿no? Y con el tema del turismo creo que nos está pasando algo parecido. No solo a nosotros, esto ya otras zonas han vivido un poco el mismo proceso. Que es que estos últimos 10 años, y es una cosa que en este caso la presidenta Provence lo ha venido anunciando, sobre todo estas últimas fechas, que mi percepción es que poco a poco vamos transformándonos en un destino no solo turístico, sino también residencial. Y esto está cambiando todos aquellos procesos que hacen absolutamente imprescindible que además de pensar en el turismo y en la convivencia con la residencial y con el residente, tengamos que afrontar un aspecto que es fundamental, que es el demográfico. Toda la culpa de los posibles problemas que tengamos en esta tierra, sea vivienda, sea movilidad, puedo garantizar que la culpa no es del turismo. Otra cosa es que gestionemos correctamente el turismo, pero la culpa no es del turismo. Y es una cosa además... nos vimos hace poco en el TIS, la Feria de Tecnología Turística. Allí todas las comunidades, las 12 comunidades turísticas de mi partido, hicimos un manifiesto que básicamente lo que defendíamos es esta teoría, de que estamos en un país turístico y el problema de las distintas cuestiones que podemos tener, la responsabilidad no es del turismo. El turismo puede ayudar a la solución, no es un problema. Dicho esto, y ahora sí que tengo que como minimalizar cuáles fueron mis retos en estos 2 años largos, porque han sido 2 años largos, bajo la responsabilidad de la Dirección General. Lo dividiré en 4 aspectos para mí fundamentales. Y breves. Y breves. El primero, la normativa. Sin normativa es difícil que cambiemos las cosas. Y hemos trabajado en 2 aspectos. Aspectos que además se han aprobado ya como decretos. El decreto que afectaba a las zonas mal llamadas de CESOS, ahora llamadas de turismo responsable, y yo creo que ha sido absolutamente eficaz, no solo en la parte normativa, porque siempre hay que acompañarlo con la financiación. Y en este caso hemos dotado en torno a 8 millones de euros a cada una de las zonas. Quiero recordar que era Sant Antoni y Portmany, la playa de Palma, tanto en la parte de Llucmajor como Palma, como la parte de Calvià en la zona de Maguillouf. Por tanto, yo creo que hemos normalizado muchísimo estas zonas. Y luego el reto que tuvimos es el decreto que se aprobó el mes de mayo, llamado decreto de contención. El decreto de contención tenía básicamente 3 grandes bloques. Un primer bloque que es las medidas transitorias hasta que cada isla hayan definido su capacidad de carga, y por tanto la gestión de las bolsas provisionales. Un segundo bloque, para mí es fundamental, que era la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal. En esto no solo hemos puesto normativa, recuerdo que las sanciones las aumentamos a €500.000 y aportamos una cosa que es fundamental, que es que estos instrumentos que tienen que ejecutar evidentemente los consells, que son los que tienen capacidad competencial, una de las cuestiones fundamentales es que a la repetición del incumplimiento de la legalidad ya no solo
pasa por un expediente sancionador y administrativo, sino que se deriva en un expediente penal y, por tanto, se notifica directamente a Fiscalía. Por tanto, esto es un paso fundamental en lo que es la lucha contra el intrusismo. Y un tercer bloque, que es todo lo que es la mejora del destino, tanto la parte privada, por lo tanto hemos recuperado la famosa disposición final cuarta de la Ley 12 y la hemos ampliado no solo a aquellas zonas maduras, sino hemos puesto sobre la mesa lo que se llaman zonas de reconversión. Por lo tanto, con una serie de objetivos, estas zonas pueden recuperar para que las entidades privadas, no solo alojativas, sino también de oferta complementaria, puedan aprovecharse de estos beneficios. Por lo tanto, esto ha sido un poco la parte normativa. El segundo gran bloque ha sido la financiación. Y aquí tenemos dos grandes líneas. Uno, el aprovechamiento de los fondos europeos. Creo recordar en aquel programa que te dije que es fundamental que no devolviésemos un solo euro de los fondos europeos y hemos conseguido por ahora, a día de hoy, no devolver ni uno solo. Y luego el siguiente gran bloque de financiación, que es el aprovechamiento correcto del ITS. Y en esto, juntamente con los fondos europeos, estos 2 años y medio hemos puesto sobre el territorio 780 millones de euros. Y que, por tanto, ahora hay que acabar de gestionarlos por parte de los municipios, los consells y las administraciones que son competentes en su desarrollo. Y con ITS, que siempre es un tema candente, recurrente y candente, nuestro objetivo fue dos. Uno, dedicarlo a la finalidad que la propia ley marca. Y por tanto, quiero recordar que en la convocatoria del 23 hicimos una primera depuración de todos aquellos proyectos que no iban acompañados de un proyecto básico como mínimo o la finalidad, y por tanto de ahí hicimos una limpia de 94 millones que volvimos otra vez a poner como convocatoria extraordinaria. Y luego la del 24 y 25, que fueron otros 370 millones que se puso. Pero además de lo que es puramente la parte financiera, lo más importante es la transparencia, que es un poco lo que se nos pide siempre, ¿no? ¿En qué se gasta el ITS? Aparte de la comunicación, hay un aspecto fundamental, que es que quien contribuye, que es el turista, debe conocer en qué nos gastamos su contribución. Por lo tanto, hemos puesto en marcha unos QRs en todos los establecimientos donde se recauda para que cualquier cliente pueda descargar y ver todos y cada uno de los proyectos en qué se deriva, ¿no? Y en esto viene acompañado de una campaña que vamos a iniciar en los aeropuertos, también de agradecimiento. Hay que agradecer al turista y, por tanto, hay que explicarle, pero también agradecerle, ¿no? Un tercer bloque sería la promoción. Como bien sabéis, hemos cambiado todo el sentido de los stands de las 3 grandes ferias, que es lo que nosotros tenemos competencia. Y luego un orgullo que ha supuesto muchas horas de trabajo, que es las nuevas conexiones de larga distancia. Ahora que luego hablaremos de golf, yo creo que es un perfil muy importante estas conexiones, tanto con la parte de Canadá, que también llevará la parte este, como la que hemos consolidado con Nueva York y, sobre todo, la vinculada al hub de Abu Dhabi. Por tanto, yo creo que estas han sido las 3 grandes palancas que durante este tiempo me he dedicado. Pero entonces, muy rápido, Pep, como docente te puedo pedir la asignatura pendiente. O te tengo que preguntar, pues, porque ese balance está muy bien, pero sabes que el sector, pues bueno, siempre una fotografía probablemente no distinta, pero sí complementaria. ¿Asignatura o asignaturas pendientes que quedan para tu sucesor, o como legislatura, o a futuro? El primer reto es lo que he dicho. Hay que empezar a planificar desde la perspectiva que no solo somos un destino turístico, sino cada vez somos un destino residencial. Y por tanto hay que conjugar. Y hay fórmulas para conjugar las dos cosas, ¿no? Y esto nos lleva también a que, a veces cuando digo esto, la gente se extraña, pero yo niego la máxima. En esta tierra no tenemos 19 millones de turistas, no tenemos 19. Es verdad que el INE o las estadísticas de Frontour en los aeropuertos pueden indicar eso, pero yo creo que hay que depurar esta información. Y, de hecho, tenemos presentado una PNL en el Parlamento en que pedimos al Ministerio de Interior, que yo creo que es el único indicador real de qué tenemos como turista, que es el quien se aloja en un establecimiento de alojamiento legal a través del registro de viajeros, ¿no? Por tanto, si sabemos perfectamente cuántos turistas tenemos, vamos a saber también cuál es la masa
que tenemos de todo lo demás, yo les llamo además los fijos discontinuos, ¿no? Mucho ciudadano europeo que va y viene, pero que desgraciadamente cada vez que va y viene lo contamos como un turista, no, es un residente que va y viene, ¿no? Y por tanto es muy importante porque hay que cambiar el foco no es el problema turístico. En todo caso, si hay problemas será en todo lo demás. Entiendo que es un tema que es muy importante, que es el dato. Sí, fundamental. El dato, fundamental. Sin datos, como se dice a veces, el dato mata el relato. Es cierto que ese dato, una vez depurado, pues sí puede hacer una fotografía más real. Porque a día de hoy, con la tecnología que existe, hemos estado ya hablando de depurar el dato, esto es para hacérnoslo mirar. Sí, porque sobre los datos vienen las planificaciones. Si tú tienes los datos reales... Sí, y las políticas y las decisiones y demás. Y ya la última cosa, y dejo a mis contertulios también hablando de lo más importante, que es el golf. Lo último es que hay que empezar a enfocar una nueva ley general turística. Recuerdo que llevamos la del 92, la del 12, y luego tenemos 25 modificaciones legislativas, que hace casi imposible, materialmente imposible, que podamos tener una lectura correcta de todo el articulado. Y además hay que ponerlo al día, sobre todo con una cuestión que para mí es fundamental, que es la simplificación. Y por tanto, pues, este es el reto que cuando ha ido justamente hacia el lado contrario, que ha sido mismo. La complicación, pero que tú cuando te vas a hablar de la nueva ley general turística, Pep, creo que a más de uno le va a poner los pelos de punta.